hoy, otro día más, tenemos la suerte de tener a nuestra jefa de infectología. Este es un Zoom que también está conectado a la plataforma de la Asociación Argentina de Psicología Efectiva y que va a ser grabado y posteriormente también está en cadena con la algunos hospitales del agua que se conectarán o no, pero ya lo copiaron en la base y la plataforma del agua. Quiero darle la bienvenida a la doctora Rasto, quien es nuestra jefa en infectología, con un extenso, que todos nosotros la conocemos. Esto tiene carácter de obligatoriedad con respecto a la residencia de otros sectores, por lo menos así se lo hicimos saber a docencia. Acá, doctora, tiene casi un auditorio lleno de residentes de cirugía general. El tema central es infección del sitio operatorio. Me parece que con el advenimiento de los residentes del primero, esto para empezar a callar y formar parte de lo que representa la formación de los residentes en cirugía, y muchas veces vemos al borde de la cama cosas que los infectólogos nos hacen notar que estamos haciendo mal, como eso después se traduce en gasto inadecuado de antibióticos y infecciones del sitio operatorio. Así que la voy a dejar con la doctora Razo. Es un privilegio para mí presentarla. Así que, doctora, todo esta gente que está acá, todo su Bien, lo que yo voy a necesitar es poder compartir la presentación. Quiero agradecerle al doctor Caíña darme esta posibilidad de, poder despejarles todas las dudas y contarles más o menos cómo nosotros, cómo pensamos los infectólogos. Así ustedes nos podemos ir entendiendo, principalmente los residentes que nos ven, que vamos, que suspendemos los antibióticos, que indicamos una cosa, que por qué el drenaje, por qué tanto queremos que drenen, todo tiene un porqué. Así que para mí esta es una oportunidad. Ustedes trabajan, los cirujanos que están en esta charla, que trabajan en el Hospital de Malvinas, cuentan con parte de nuestro equipo. Tenemos una infectóloga, tenemos nuestra residente de infectología que está abocada únicamente al servicio y a poder despejarles todas las dudas y poder que este tratamiento de las infecciones del sitio quirúrgico es muy importante que lo llevemos en conjunto. Creo que la medicina hoy tiene que ser multidisciplinaria, tenemos que trabajar entre todos y poder agotar todos los porqués, ¿no es cierto? Después, a medida de que uno va llevando el trabajo y va entendiendo, a los pacientes les va mucho mejor. Bueno, vamos a arrancar con la charla, vamos a hablar un poco de la introducción, definiciones, la patogenia, que es muy importante para poder entender bien cómo es que ocurren estas infecciones, el tratamiento, la profilaxis, que me voy a detener un poco a hablar de esto, justamente porque hay un impacto. Este colega falleció de la misma forma, una sepsis generalizada, igual que pasaba con las puérperas. Entonces, él que notó que los estudiantes de medicina que hacían las necropsias iban sin lavarse las manos a atender a estas pacientes. Y entonces hizo una intervención, hizo que acá dice del uso de guantes, pero en realidad la primera intervención fue el lavado de manos. O sea que desde 1846 empezamos nosotros con este tema de lavado de manos, que hoy inclusive tiene un día internacional, por eso es tan importante. Que vio que con el lavado de manos, con un antiséptico bastante irritante que había en ese momento, disminuyeron a un 1% la incidencia de muertes en las puérperas. Inclusive se lo llamó el salvador de las madres en ese momento. Claro que esto es una pequeña parte de la historia, porque a Holmes no le fue tan fácil, lo llevaron inclusive a juicio. El problema que estamos teniendo hoy, inclusive, que no llegamos al 95% de adherencia al lavado de manos, y a veces hacemos picos de 70%, pero no sigue siendo un lavado adecuado. Y miren, con esta pequeña intervención, todo lo que se pudo hacer y se pudo ver en ese momento. Después, obviamente, Pasteur, con el descubrimiento de las bacterias, hizo la publicación de la importancia de la antisepsia, y todo esto conllevó a una disminución significativa de las muertes de los pacientes que tenían infecciones en el sitio quirúrgico y
que pese a que han pasado muchos años, todavía seguimos luchando con eso. Hoy inclusive con el aumento de las resistencias, no sé si han escuchado en algunos congresos, simposios, de que se habla mucho de la RAM, de la resistencia antimicrobiana, y tiene que ver mucho a veces con la adecuada profilaxis que se realiza o el uso de más que se hace de los antibióticos. Y vamos a hablar también de esto durante la charla y obviamente despejarle después las dudas. Bueno, un poco de definiciones, tipos de cirugía. Usted dice, la doctora Raffo me va a hablar del tipo de cirugías, y ustedes seguramente la tienen con esto más clara que yo, pero lo mío tiene que ver con la profilaxis antibióticos. ¿Y qué habla el CDC? Y la última actualización fue el del 2017 de la Asociación Argentina de Infectología. Nosotros tenemos hecho una planilla que habla con esa actualización para las profilaxis, en las profilaxis prequirúrgicas. Entonces, las cirugías limpias, que son cuando el tejido que se va a intervenir no está inflamado, no afecta al tracto respiratorio ni digestivo. Estas cirugías en realidad se dice que no requieren de una profilaxis antibiótica en la inducción anestésica. Increíblemente, nosotros lo vamos a seguir haciendo, en nuestras guías está que tiene que hacerse, pero el CDC dice que si no se hace no pasaría absolutamente nada y que no tendría una alta incidencia en las infecciones del sitio quirúrgico. La cirugía limpio contaminada, esta en realidad tiene una recomendación, la cirugía de cavidades con contenido microbiano, pero sin vertido significativo, intervención traumática de los tejidos limpios, tracto respiratorio digestivo, salvo intestino grueso y genitourinario. Increíblemente también tiene una recomendación, bien, en lo que es la profilaxis antibiótica, la inducción anestésica, no tiene una indicación clara, pero nosotros sabemos que están los consensos internacionales, pero también tenemos individualmente, tenemos las indicaciones que tiene cada institución. Nosotros tenemos como una indicación de que estas profilaxis se tienen que realizar. Las cirugías contaminadas, acá con inflamación aguda, sin pus, derramamiento de contenido de víscera hueca, heridas abiertas y recientes, estas tienen una indicación de profilaxis en la inducción anestésica. ¿Y por qué repito tanto esto? Porque tiene que ser 30 minutos antes de la cirugía. Cuando se está preparando el paciente, se tiene que infundir el antibiótico para tener una concentración adecuada en sangre y obviamente que cumpla la función de bajar la cantidad de bacterias que tiene la piel cuando se hace la incisión. Es para eso, ¿bien? Y las cirugías sucias requieren una profilaxis? No. Lo que requieren es un tratamiento empírico directamente. Y me gusta el artículo en donde hacía mucho hincapié en esto, porque una cosa es hacer una profilaxis y otra cosa es hacer un tratamiento. La profilaxis es una dosis en la inducción anestésica. Si el paciente tiene una cirugía que lleva más tiempo, seguramente vaya a requerir una segunda dosis de antibiótico, pero no después de la cirugía, y muchas veces vemos de que esto sucede, que se da en el posoperatorio, el paciente continúa como un automatismo con tratamiento antibiótico innecesario, como si fuera un tratamiento de una infección, y las cirugías programadas no deberían ser. Bien, cirugías programadas obviamente que no tengan un criterio de drenaje de la infección del sitio quirúrgico, ¿no es cierto? Digo programadas limpias. Bien. Bueno, ahora sí pasamos a la definición de la herida quirúrgica o del sitio quirúrgico. Tenemos, según la profundidad, se clasifican en incisional superficial. Estas infecciones ocurren dentro de los 30 días después de la cirugía, ¿bien? Comprometen únicamente la piel y los tejidos blandos subcutáneos a la incisión, y mínimo una de las siguientes: drenaje purulento con o sin confirmación microbiológica. Esto voy a hacer un parate acá. No se deben hacer hisopados de las lesiones. En esto hablo cuando se puede hacer un diagnóstico con una confirmación microbiológica, cuando hacemos lo que se llama una punción por piel sana,
Bien, esto voy a dar una clase a los residentes, la tengo pendiente junto con lavado de manos, que no van a zafar, esa clase la van a tener, y cómo se tendría que tomar adecuadamente estas muestras. Aislamiento del microorganismo en un fluido tejido, mínimo uno de los siguientes, que como sabemos, calor, rubor, inflamación, dolor, bien, y que no incluya una incisión más profunda. Bien. Incisional profunda también es una infección que ocurre a los 30 días después de la cirugía, si no existe un implante. Hasta un año después, si existe un implante relacionado con la cirugía. La infección envuelve los tejidos blandos y profundos, la fascia y el músculo. De esto hay una foto para mostrarles bien cómo tienen que clasificarse según la profundidad. Esto tiene también que ver con después el tipo de toilette que se debe realizar, de qué muestras quirúrgicas tengo que tomar para que las muestras sean representativas para un relevo microbiológico adecuado, y después me preguntan todo lo que no entienden que estoy diciendo, porque yo a veces me emociono y capaz uso mucho vocabulario infectológico, pero ustedes me preguntan después. Drenaje, y mínimo una de las siguientes, ¿bien? Drenaje purulento de esta zona sin que comprometa infecciones de órganos y espacios del sitio operatorio, dehiscencia de la sutura profunda espontánea o uno de los siguientes, como ya sabemos, la fiebre, dolor localizado, irritabilidad, absceso u otra evidencia de infección que afecte la incisión profunda y que no incluya, obviamente, la infección de órganos espacios. Ahora sí, las infecciones más profundas, órganos y espacio, que desgraciadamente muchas veces se ven, pueden ser diagnosticadas a veces de forma tardía porque no se ve tan floridamente. Vemos el paciente viene únicamente con fiebre, puede suceder eso y nos cuesta un poco más hacer el diagnóstico, obviamente que teniendo ya el antecedente de una cirugía, como venimos diciendo hasta ahora, dentro de los 30 días, la infección que ocurre en un año en una cirugía, cuando hay un implante en el lugar quirúrgico, y la infección que puede relacionarse con una cirugía y compromete cualquier órgano o espacio diferente al de la incisión. Esto tiene que ver muchas veces porque el pus se empieza a correr. A veces pasa que tenemos que las cirugías que tiene que intervenir otro equipo quirúrgico como traumatología, por esas colecciones que discurren, ¿bien? Que fue abierto o manipulado durante el procedimiento quirúrgico. Y mínimo una de las siguientes: drenaje purulento, que es sacado del órgano o espacio por la incisión. Siempre tienen que ser de forma lo más aséptica posible para poder enviar esas muestras y que sean muestras representativas, porque después nos vienen, como habrán escuchado muchas veces, flora polimicrobiana. No quiere decir que las heridas estas no puedan ser flora polimicrobiana por trasvasación de gérmenes, pero normalmente tiene que ser algún germen de la piel si no se hizo una limpieza adecuada en la incisión o no se cumplió con la profilaxis y la inducción anestésica, se hizo después. Bien, estas cosas ocurren. Microorganismos aislados de un cultivo tomado de forma aséptica de un líquido o tejido relacionado con órgano y espacio, que bueno, esto lo dije recién, y un absceso u otra evidencia de infección que envuelva el órgano o el espacio encontrado en el examen directo durante una reintervención. Bien, y acá tenemos una foto para que veamos en la clasificación: la incisional superficial, incisional profunda que compromete el músculo y la fascia, y órgano espacio, como lo dice, ya es la más profunda. Bien, la patogenia de la infección tiene esta regla, bien, tiene que ver directamente con la dosis de la contaminación bacteriana. Tiene mucho que ver con nosotros esto, con el lavado adecuado de la superficie de la incisión, tiene que ver con la profilaxis, la inducción anestésica. Ya le dije 200 veces, pero no me voy a cansar de decirlo, porque desgraciadamente muchas veces no sucede. Bien, tiene que estar el antibiótico en una concentración adecuada para poder comenzar el acto quirúrgico cuando el paciente, obviamente que esto se borra todo si el paciente entra en una urgencia, ¿no es cierto? Está lo ideal y lo posible, siempre lo digo. Por la virulencia del germen, no es lo mismo un aureus, por ejemplo, un paciente colonizado que no hizo un baño prequirúrgico y nosotros sabíamos que tenía antecedentes, por ejemplo, de forunculosis. Son pacientes que necesitan una decolonización adecuada.
previo a una cirugía siempre que así se pueda, un baño prequirúrgico. ¿Por qué? Porque los áureos son muy virulentos, los gérmenes, los bacilos negativos con mecanismos de resistencia también son virulentos, liberan toxinas, que muchas veces, esperen porque se me está como apagando, liberan toxinas que eso generan destrucción de los tejidos y son muy difíciles de tratar y también aumentan la mortalidad de los gérmenes multiresistentes y también la resistencia de Web. Ahora vamos a ver en detalle todo esto, ¿bien? Porque esto tiene que ver justamente con los factores de riesgo de la infección de las heridas quirúrgicas que tienen dependientes del paciente. Obviamente tenemos pacientes que son más susceptibles y esto tiene que ver muchas veces con su estado inmunitario. El estado inmunitario no es únicamente el paciente que viene con un tratamiento con corticoides para el dolor crónico, ejemplos, artritis reumatoidea con biológicos, pacientes HIV que de reciente diagnóstico y que tiene que tener una cirugía de urgencia, que no tiene un tratamiento antirretroviral en un tiempo que le haya permitido recuperar su estado inmunológico. Bueno, son pacientes que tienen mayor predisposición a las infecciones independientemente de que nosotros hayamos hecho todo perfecto. Enfermedades de base como la diabetes, ustedes esto lo saben muy bien, pacientes con glucemias que no están bien controladas, mayores de 200, tienen una afectación de su estado inmunológico y esto conlleva a que tengan mayor predisposición a las infecciones, los hábitos, el hábito tabáquico, el estado nutricional, la desnutrición o la obesidad por el mantenimiento de los tejidos predisponen a las infecciones. En los obesos las infecciones por aureus, bien, estos pacientes por lo general están muy colonizados y también en el intertrigo por micosis, que en lo posible, como yo digo, en lo posible, está lo ideal en lo posible, habría que hacer un tratamiento previo y no se debería hacer una incisión en un tejido que está contaminado. Bien, estadía hospitalaria. Esto hay muchos artículos que hablan sobre la estadía hospitalaria previa a un tratamiento, a una cirugía, inclusive una cirugía que sea programada. Esto lo veo mucho en las cirugías cardíacas, aquellas que los pacientes tienen que esperar mucho tiempo el marcapaso, no llegan, necesitan marcapaso transitorio, pero estos pacientes también tienen muchas comorbilidades. Entonces, es en realidad la estadía hospitalaria o la morbilidad que ya tiene el paciente por tener que estar internado esperando una prótesis, no queda muy claro. Hay trabajos que dicen que no, hay trabajos que dicen que sí. Me parecía importante nombrarlos por si alguno lo leyó, pero bueno, leí algunos trabajos de que no lo dejan muy claro a esto. La colonización preoperatoria por el aureus Metiere, yo allá por mis años, hace muchos años, cuando era residente de clínica médica, en todos los pacientes en el hospital en el que estaba se hacía un hisopado de control para la profilaxis por aureus. Inclusive los pacientes que tenían infecciones por SAMR se aislaban. Ahora eso ya no lo hacemos más, inclusive tampoco por EBR, se vio que no servía para nada, pero en ese momento se hacía. ¿Es importante? Sí, es importante en las cirugías cardíacas con colocación de prótesis. En realidad, en otro tipo de cirugías no estaría indicado. Lo que detectamos, nosotros a veces, los infectólogos, cuando existe un brote de infecciones tan específicas como fue en este caso, vamos como detectives a buscar a ver dónde se falló, dónde estuvo el problema. Inclusive leyendo todas los partes quirúrgicos, los partes de anestesio. Y en este caso, por eso quería contarles esta anécdota, porque mi jefa me lo había mandado a mí a buscar la información, era que los pacientes se bañaban y en los baños prequirúrgicos no llegaba nadie a lavarse bien, adecuadamente la espalda. Entonces, lo que hicimos fue revertir esto, hacer que las enfermeras ayudaran a hacer el baño prequirúrgico a los pacientes y cortamos el brote. Así que bueno, tiene que ver, en mi experiencia, tiene que ver. Perfecto. Los factores dependientes del acto quirúrgico, justamente está la recomendación de la ducha preoperatoria. Bien, el rasurado, está desaconsejado el rasurado con máquinas de afeitar o con Gillette. El rasurado debe hacerse
con máquinas, con las máquinas esas de afeitar eléctricas, bueno, esto ya es una recomendación fuerte en la que se habla en todos los simposios y congresos de control de infecciones, que el rasurado debe hacerse de esa manera. Bien, la limpieza de la piel en el acto quirúrgico debe ser concéntrica, con un amplio margen por la necesidad de aumentar la incisión o de colocación de drenajes. Esto ustedes lo saben muy bien, sé que obviamente que se hace, pero tenemos que tener absolutamente todo esto en cuenta. Bien, que el antiséptico yo lo vea y se abra en el momento quirúrgico, no usar antisépticos que ya los encontramos abiertos, destapados, los frascos están derramados. Ahí crecen bacterias y se ven brotes que hemos encontrado antisépticos colonizados, por ejemplo, con Serratia, bien, con Stenotrophomonas, que son bacterias que son hospitalarias y son del ambiente y que contaminan los antisépticos. O sea que es una recomendación fuerte de que veamos de no utilizar frascos que estén abiertos, derramados, tienen que abrirse en el momento. Bien, hay mucho sobre el tipo de antiséptico. En realidad, el mejor de todo sería la clorhexidina alcohólica, se usa la iodopovidona y está bien. Pero el mejor de todo sería la clorhexidina alcohólica, bien, por el efecto residual que deja en la piel, o sea que impide y enlentece el sobrecrecimiento bacteriano. Pero bueno, esto es todo un capítulo de antisépticos, no los voy a aburrir con eso, pero sepan que es importante. Y en el caso de que se pueda, que en el lugar donde estén trabajando lo tengan, sería adecuado poder utilizar. En la profilaxis antibiótica, que esto también depende del acto quirúrgico, nosotros tenemos el consenso de la Sociedad Argentina de Infectología, que es ese el que está en las sistemáticas que tenemos desde el 2017 con la última actualización y que también está casi copiado del CDC, donde hay un cuadro que dice, según la cirugía, cuál es el antibiótico que se tiene que utilizar, según el tiempo de tratamiento de esa cirugía, cuando se debe hacer un refuerzo de ese antibiótico, por lo general es a las 2 horas, qué antibiótico se puede utilizar si el paciente es alérgico, o sea, está todo. Es como una receta de cocina que se debe utilizar y se debe utilizar ese tipo de antibióticos porque no lo escribimos nosotros en el servicio de la ABETE, sino que esto se vio por la prevalencia de gérmenes que generan infecciones de las incisionales superficiales, profundas, órgano-espacio y según el tipo de cirugía. Según eso está pensado el antibiótico. Ahora, una anécdota chiquitita. Nosotros tuvimos en el hospital un brote de infecciones del sitio quirúrgico, me acuerdo, en cesáreas. ¿Esto qué nos llevó? Nos llevó a cambiar la profilaxis. Llegamos a 0, no tuvimos más infecciones. Bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces están consensos internacionales, pero están también los protocolos internos que tienen que ver con los bichos que tenemos, nuestra colonización de nuestro hospital, con la colonización también que existe y la prevalencia por ejemplo, en nuestro caso, en Malvinas, ¿no es cierto?, donde tenemos, por ejemplo, una alta incidencia de infecciones por Aureus metier, vemos pacientes muy jóvenes que vienen con infecciones generalizadas, o sea, nosotros no podemos dejar de cubrir estos gérmenes por el tipo de población que tenemos. Y muchas veces es importante, tanto el equipo de infectología como el equipo de epidemiología, llevar bien un protocolo interno de quizás un cambio en profilaxis y no ir con el consenso de SADI o del CDC. Esto no está mal. Obviamente que tiene que ser un estudio que se hace con el relevo microbiológico y con el caso del estudio de este brote. Bien. Y el manejo, el dependiente del acto quirúrgico tiene que ver también con dependiente de si el personal tiene una colonización. Y ustedes me dicen, pero doctora, ¿cómo sé yo que tengo una colonización? Y acá voy con otro, pues tengo muchas anécdotas, muchos años de infectóloga. Nosotros también en el hospital tuvimos un brote de infecciones de rodilla, de cirugía de rodilla.
Y no encontrábamos, ¿no es cierto?, en el acto quirúrgico no se habían cambiado las técnicas, la esterilización del material era adecuado, el aureus era el mismo, porque puedo tener SAMR, pero con distintas sensibilidades, entonces puede ser SAMRs distintos, no, acá era todo lo mismo. Entonces dijimos, ¿dónde está? Hisopamos al personal, hisopamos a los cirujanos. ¿Y qué encontramos? Que estaba el 90% colonizado por aureus METI-R. ¿Qué hicimos los infectólogos? Les preparamos frasquitos con clorexidina, conseguimos muestras gratis de mupirocina y les hicimos la decolonización a todo el equipo. ¿Y por qué puede llegar a pasar esto? Y no es raro que las colonizaciones o los brotes por abscesos pasen en comunidades cerradas. Y la residencia es una comunidad cerrada. Bien, cuando somos residentes, pasamos mucho tiempo en el hospital, compartimos vestuario, compartimos camas, bueno, eso llevó a la colonización de los residentes y al equipo de cirugía. Hicimos los baños prequirúrgicos, cortamos las infecciones de rodillas por aureus METI-R. Todas estas anécdotas yo se las cuento por algo, se las cuento por la importancia que tiene el seguimiento en conjunto con el equipo de infectología de los pacientes con infecciones del sitio quirúrgico. Bien, otros cuidados, los cuidados posoperatorios. Los cuidados posoperatorios es importante que la profilaxis no continuarla como si fuera un tratamiento en pacientes que no tienen indicación para no generar una presión de selección positiva, o sea, ¿qué es esto que está diciendo el autor? Hacer que estas bacterias se hagan multiresistentes, se empiecen a comunicar por medio de plásmidos entre ellas y generen resistencia, cuestión de que a mí me cueste muchísimo más tratar a estos pacientes. Las infecciones por gérmenes multiresistentes tienen alta mortalidad y aparte alto impacto económico también en el sistema de salud. La duración de la estancia hospitalaria prequirúrgica, eso dijimos que era un poco controversial, pero ¿por qué es importante que no sean con muchos días de anticipación? 48 horas le lleva a un paciente colonizarse con gérmenes hospitalarios multiresistentes, cuestión de que si este paciente llega a tener una infección del sitio quirúrgico y estuvo previamente internado, o sea, lo tengo que interpretar como colonizado. Mi tratamiento empírico, si llegase a tener una infección del sitio quirúrgico, no va a ser pipertazo banco o MS banco, va a tener que ser Casabias-Tronam y ahí, bueno, todos de los pelos. Por eso es importante, igual hay mucha cirugía ambulatoria, pero bueno, tenerlo en cuenta. Obviamente un adecuado funcionamiento de los drenajes también. Y en el quirófano, bien, me quiero detener un segundo con los cuidados del quirófano, porque todo esto también tiene una implicancia y una incidencia en el aumento de las infecciones. ¿En qué? La limpieza del quirófano debe ser de un equipo de limpieza que esté capacitado por el equipo de infectología, nosotros lo tenemos, bien. ¿El problema cuál es? La gran rotación que hay de personal. No es lo mismo limpiar una casa, limpiar la sala de espera del personal de la sala de espera del hospital, limpiar las salas comunes, limpiar la sala de un paciente que tiene aislamiento por gérmenes multiresistentes. Siempre tiene que ser un personal que esté capacitado. Nosotros brindamos las capacitaciones a los pacientes, al personal de limpieza, pero ya les digo, a veces es muy difícil mantener por la gran rotación que hay de personal. El quirófano es importante que tenga una circulación de aire adecuada, bien, a través de filtros EPA, que el filtro ingrese por el techo, la salida de aire tiene que ser por las salidas que están, por lo general, por debajo, en el suelo, bien, al nivel de los zócalos, no en el piso, bien, y tener una presión positiva. Todo esto que lleva a que haya una baja carga bacteriana en el aire, bien, y esto está en lo ideal y lo posible, ¿no es cierto? Nosotros no lo tenemos, pero bueno, es importante de que ustedes en otros lugares donde trabajan, vean que sí, esto sería una muy, muy buena práctica. ¿Qué pasa en el quirófano con el uso de las máscaras, los guantes, en la circulación, no en el acto quirúrgico? Tampoco es una recomendación, no es una indicación, no es una indicación, pero bueno, nosotros lo vamos a seguir haciendo. Eso el CDC en los Estados Unidos, que tienen todos los filtros EPA y tienen todas esas cosas, pueden pensar de hacerlo o no, nosotros no, nosotros lo tenemos que utilizar.
Es importante en lo que tiene que ver con otros cuidados el material. El material, hemos visto de que muchas veces hay brotes de infecciones del sitio quirúrgico por cirujanos que traen sus materiales de afuera. No es una rareza lo que estoy diciendo, esto sucede, pero nosotros no podemos saber de que realmente esa esterilización y limpieza y esterilización del material haya sido adecuada, y también puede generar y ser un indicador para los infectólogos de por dónde ir a buscar las infecciones del sitio quirúrgico cuando hay cuando tenemos estas prácticas que no son adecuadas de los cirujanos. Bien. Bueno, como que me extendí en esta parte, pero me parece que era importante abordar todos estos puntos. El tratamiento. El tratamiento tiene 3 pilares fundamentales del que siempre hablamos, que es la instauración de un tratamiento antibiótico adecuado, amplio espectro, empírico siempre y cuando tengamos sabiendo qué paciente, ¿no? Sabemos que si el paciente tuvo un preoperatorio muy extenso dentro del hospital, bueno, voy a tener que cambiar mi empírico y saber ajustarlo a los bichos que yo tengo y a las resistencias que tengo en el hospital, los relevos microbiológicos que vengo teniendo de infecciones del sitio quirúrgico con las tomas de muestras que ustedes hacen previas, y ahí se arman más o menos los empíricos. El drenaje quirúrgico tiene que ser lo más exhaustivo posible, lo más extenso posible el lavado. Si yo tengo una cavidad, por ejemplo, una peritonitis, una cavidad abdominal que está adecuadamente drenada, el tratamiento antibiótico es muy corto. Por ejemplo, una peritonitis 3 a 5 días, más no. El tratamiento de 7 días es sumamente arbitrario. Yo escucho 7, 14, 21, y me decís, ¿estos números de dónde los saca? No lo sé. Bien, un absceso que está adecuadamente drenado, inclusive podría no requerir de tratamiento antibiótico. O sea, vean lo importante que es drenar. Drenar, ¿por qué? Porque los altos inóculos, bien, estos abscesos que tienen muchísima cantidad de bacterias, el antibiótico no entra. Lo único que hacemos poniéndole antibiótico de amplio espectro es generar resistencias. Los bichos se mueren algunos, se van pasando los plásmidos, se van pasando por sus mecanismos la información de que estamos poniendo, por ejemplo, pipertazo banco, y empiezan a generar resistencias. Ustedes vieron que muchas veces cuando es muy difícil de tratar a estos pacientes, tomamos una muestra y tiene una sensibilidad. Tomamos otra muestra, chau, ya se hizo resistente. Bueno, esto tiene que ver justamente con la importancia del trabajo de ustedes, que es el drenaje. Nosotros los infectólogos en grandes inóculos no tenemos nada por hacer, porque el antibiótico solo no va a servir, ¿bien? Y obviamente un soporte metabólico y hemodinámico del paciente que... Bien. Como conclusiones, las infecciones de la herida quirúrgica son un problema frecuente, aproximadamente de un 5%, bien, potencialmente letal, que supone un aumento importante de la mortalidad, el costo y la estadía hospitalaria, bien. Se debe realizar una vigilancia activa de las infecciones de la herida quirúrgica con el posoperatorio, que permita un diagnóstico y un tratamiento temprano de estas, inclusive cuando el paciente, insisto, haga una consulta, ustedes le den el alta y haga la consulta de forma ambulatoria, debería existir un registro con el equipo de infectología para saber que este paciente, si con un tratamiento que le dan de forma ambulatoria no funciona, bien, no llegar a que haya pasado 3 o 4 consultas en el ambulatorio y después nos llegue a nosotros con Bactrim, levofloxacina, ciprofloxacina, 800 antibióticos, y después tenemos que sí ofrecerle, desgraciadamente, tratamientos de alto impacto tanto en lo económico como en la presión de selección positiva de estos gérmenes, para darle su empírico inicial, ¿bien? Cuanto más experimentados están los pacientes a antibióticos, ya sea por vía oral, más amplio es el espectro que le tengo que ofrecer cuando llegan a la internación, porque no se pudieron resolver de forma ambulatoria. Este es un sesgo que tenemos nosotros, porque yo puedo contabilizar las consultas que ustedes me hacen en el servicio de infectología. Yo hablo de mi servicio, en los médicos que no son del hospital Abete, en sus otros hospitales es muy importante que lleven un registro con sus infectólogos,
bien, para saber cuál es la tasa real y las intervenciones que se tienen que hacer en caso de que éstas aumenten. Como les conté recién con estas anécdotas, las intervenciones que nosotros hicimos y funcionaron en los casos de brote, pero de pacientes que estuvieron internados, bien, porque no tenemos conocimiento el real, digamos. Y desde el punto de vista del cirujano, el lavado y sobre todo la técnica quirúrgica, depuradas de las formas de prevención más importantes. Bien. Bueno, hasta acá mi charla. Muchas gracias. Y bueno, no sé si me quieren hacer alguna pregunta de lo que quieran, si algo no quedó claro. Yo le quiero hacer una pregunta. Sí. A ver, ¿qué hay de decir? Nosotros, ya llevamos unos años. No le escucho bien. Profiláctico y en qué momento hacerlo, porque muchas veces lo hacen cuando el paciente está dormido. Lo hacen y ya es un grano, y si ya es un grano. Podría asesorar a esto a la respecto. En cirugía aquí, ¿no? Bien, la profilaxis antibiótica tiene que ser en la inducción anestésica. Tiene que ser 30 minutos antes de que se realice una incisión. Bien, porque ahí yo tengo la cantidad de antibiótico necesario, la concentración necesaria en sangre para poder que el antibiótico funcione realmente y haga la baja de carga bacteriana de la piel. O sea, que no sirve de inducción anestésica. Cuando se está preparando el paciente, tienen que empezar a infundirle el antibiótico media hora antes para que tenga la concentración. Si no, no sirve. No sirve. ¿Cuál fue la zona del hisopado para los cirujanos? ¿Eso? Sí. No, que estoy leyendo acá. Nosotros le hisopamos la nariz porque la colonización del aureus fue la nariz. No le hisopamos, no hicimos un hisopado rectal, anal. El hisopado anal es para ver la colonización de gérmenes multiresistentes para el aislamiento de los pacientes. Inclusive nos sirve en los pacientes que están en la terapia intensiva, en caso de que poliinvadidos, bueno, para como cuando no funciona el empírico que nosotros tenemos, por ejemplo, en bacteriemias, saber que este paciente tiene una colonización por gérmenes multiresistentes nos ayuda a nosotros a ponerle el tratamiento empírico. Una cosa es la colonización, otra cosa es la infección. Pero un paciente que está en la terapia intensiva está susceptible a todo. Ustedes lo saben muy bien. Entonces, para eso es el hisopado rectal. Me gusta, quise aclararte esto porque me preguntaste qué hisopamos en los cirujanos, en los traumatólogos, pero no, le hisopamos la nariz, que es donde vive el aureus. Ahí lo coloniza, nos coloniza. ¿Han podido otra pregunta, doctora? Sí, el aislamiento preventivo de pacientes que salen de la UTI a piso, ¿cuántos días deben ser? El aislamiento preventivo debe hacerse hasta que yo tenga el resultado del hisopado. Bien, cuando tengo el resultado del hisopado, si es negativo, se levanta el aislamiento y si es positivo, debe continuar en aislamiento. Y acá les cuento otra cosa. Los pacientes, se dice, si tengo pacientes que sé que voy a tener un postoperatorio muy prolongado, debería tener 3 hisopados negativos separados de 15 días. Imagínense que es un mes, es muchísimo tiempo. Y aparte, esos pacientes no quieren decir que cuando yo tenga esos 3 hisopados negativos no vuelva a tener un ciclo intestinal. Estas son bacterias intestinales que vuelva a estar colonizado. Entonces, nosotros lo que tomamos es un año. El paciente que es positivo, por ejemplo, con una KPC, una MBL, es positivo durante un año. O sea que si ese paciente se reinterna, y ustedes habrán visto con pacientes que se reinternan, no quiero nombrar a ninguno, pero tenemos una paciente que seguimos bastante, que está recontracolonizada. Entonces, ella, a medida de que tenga reingresos durante el año, ella debe tener el aislamiento. Pasado ese año, se puede hacer un hisopado, si es negativo, se levanta el aislamiento. A ver, otra pregunta. El tema del rasurado prequirúrgico. Si no disponemos de máquinas, mejor no hacerlo. Es mejor no hacerlo. Bien, esto es una recomendación fuerte de que el rasurado con gilet o con navajas lesiona, irrita la piel y favorece el pasaje
de las bacterias. Y ahí ya no llegamos a tener la media hora de bacterias y de antibióticos. Bueno, el tiempo máximo de antibióticos profilaxis y cuándo repetir dosis antes de ingresar al quirófano. Bueno, como les venía diciendo, la profilaxis tiene que ser media hora de realizar la incisión y la indicación de volver a dar una nueva dosis de antibiótico tiene que ver con la cirugía y el antibiótico que estoy usando. Normalmente tiene que ser a la vida media de ese antibiótico. Son a las 2 horas aproximadamente, pero no más. ¿Cuánto tiempo tiene que durar ese tiempo? Bien, el paciente no tiene que salir del quirófano y después hasta que yo le doy el alta continuar con antibiótico. Eso no es adecuado. Hay en muchas instituciones donde se realiza el autostop de antibióticos. Directamente se maneja con farmacia. O sea que a farmacia se le da la sistemática que tienen ustedes, se bajan en parte de las cirugías que van a ver durante el día y tiene, por ejemplo, fulano tiene una cirugía programada de tal cosa, una ampollita por ejemplo, puede ser amoxiclavulánico, puede ser vancomicina, puede ser cefalotina, bien, una ampolla. Ahora, siempre tiene que haber, obviamente, en el caso de que esa cirugía se complique y se tenga que prolongar para poder reforzarla. Ahora, si fue una cirugía limpia, listo, ya está. El paciente no requiere continuar con profilaxis una vez el alta. Acuérdense que distintas son las cirugías sucias en las cuales yo no pongo una profilaxis. Yo lo que pongo es un tratamiento empírico, que es otra cosa. Bien. Doctora, una pregunta. Sí. Ahí. Sí, doctor. Si nos hace alguna apreciación para aquellos que hacemos mucha cirugía digestiva y más bariátrica con respecto a la alimentación enteral y parenteral con el manejo de las vías centrales, porque acá he visto cualquier... ¿Qué me puede decir desde el punto de vista infectológico? Porque acá el señor tiene 2 lúmenes, por un lado le damos la alimentación, no tiene 3 lúmenes, no ponerle ultra, no sacar el ultra, no puede evitar. Sí, la alimentación parenteral se tiene que dar por una vía en la cual no se use para otra cosa. O sea, yo tengo un paciente que tiene que tener una vía central, 1, 2, 3 lúmenes, los lúmenes que quieran, pero el paciente con alimentación parenteral tiene que tener una vía aparte con un lumen, solo para la alimentación. Correcto. Aclarado porque me ha quedado el concepto cuando vivimos allá en la televisión y se puede utilizar 3 lúmenes y ningún lumen para la parenteral. Lo que recomienda aparentemente una vía solamente para eso. Solamente. Y que tiene que tener un lumen solo, cuestión de que tenga la mínima cantidad de puertas de entradas posibles. Obviamente que el cuidado de esa vía, porque son vías que se infectan mucho, inclusive tienen una alta prevalencia de infecciones por cándida, ¿no es cierto? Que sabemos que la cándida es muy virulenta, da endocarditis, bueno, todo lo que ya sabemos. Con lo cual tiene que ser un enfermero experimentado el que esté con un paciente con alimentación parenteral. Creo que en un momento nosotros pedíamos que estén en un lugar especial en la terapia intensiva, que con un enfermero especializado con manejos de vías, porque no es fácil y hay que estarle bastante encima. Bien. Se sigue recomendando el agua oxigenada para la curación. De lo contrario, ¿qué se recomienda? El agua oxigenada está recomendada para los abscesos que están por lo general en infecciones de órgano-espacio por la cantidad de carga de anaerobios que tienen y la dificultad que nosotros tenemos para poder relevarlos. Bien, nosotros por lo general no tenemos relevos de resistencias de relevo de nada, los tratamientos son empíricos de los gérmenes anaerobios y es una buena práctica. Si no, para la limpieza de heridas tiene que ser con solución fisiológica. Esa es la recomendación. Bien, la limpieza de las heridas que están cerradas, inclusive, que antes, yo no digo que no, yo ya unos cuantos años, ya tengo 2 residencias,
Cuando era residente de clínica, allá por hace muchos años, nosotros hacíamos las limpiezas de las heridas, sí o sí tenía que ser con alcohol al 70%. Hoy no, la recomendación es solamente con solución fisiológica. Nada más. Doctora, una pregunta. Sí. A veces los cirujanos actuamos en forma automatizada. Y muchos acá veo que cuando entra la urgencia de peritonitis abdominal, agarran una jeringa y toman un tipo de líquido que se encuentra en el abdomen. Después lo sacan. No van a buscar los resultados, tiene importancia, no tiene importancia. Es un dato que lo tenemos que seguir haciendo. Al infectólogo le da un panorama más confiable, porque la realidad es que se hace automáticamente y la gente desaparece y no sabemos nunca lo que. Bueno, y nosotros lo vamos a buscar, Doc. Nosotros vamos a buscarlo. Vamos a buscar los cultivos y no tenemos las muestras. Siempre que haya una colección se debe tomar muestra. Bien, nosotros saber qué bicho, nombre y apellido del bicho nos ayuda muchísimo, inclusive saber cómo es. ¿Por qué les digo saber cómo es? Saber si es un si es un bacilo, si es un coco, si ese coco está en acúmulo, si está ¿cómo se llama? Si está en racimos, por pensar si es un estáfilo, si es un estrepto, ¿entendés? Entonces, eso a nosotros nos ayuda. ¿Por qué? Porque hay gérmenes, por ejemplo, los estreptococos, que son marcadores de tumorales. Bien, los bichos nos hablan. Entonces, sí es importante hacer la toma de forma adecuada, ¿no es cierto? Siempre de una forma con la mayor asepsia posible para que no tener un sesgo de que el bicho que se creció era el que estaba colonizando quizás la jeringa o el frasco donde llega la muestra y no sea el bicho que realmente tiene el paciente. Y acá leí quizás una pregunta, de los hisopados. Lo que no nos sirve a nosotros es el hisopado de una herida. Porque yo lo que estoy hisopando quizás sea una colonización de la piel y no sea el bicho que está más profundo. O sea que cuanto más profunda sea la toma de esa muestra, va a ser más representativa, nosotros decimos más representativa la muestra, ¿bien? Y no voy a estar tratando una colonización. Hoy nosotros tenemos, como les dije, los pacientes a las 48 horas se colonizan con los gérmenes del hospital. Entonces quizás la infección la esté causando un germen que no sea tan virulento y como hisoparon y el único muestra que nosotros tenemos es de bien superficial de la piel con un hisopo, tenemos un germen con muchísimos mecanismos de resistencia y estamos matando con un cañón un mosquito, porque no puedo dejar de cubrirlo si es la única muestra que tengo y el paciente está infectado. No sé si se entiende el concepto. Tanto los hisopados de heridas como el cultivo de fístulas no nos sirven. Tienen que ser las muestras representativas, que son las muestras más profundas que se puedan. El lavado de manos prequirúrgico es recomendable usar esponja o alguna diferencia si no se usan. El lavado de manos, importantísimo, lavado de manos. Es tan importante que tenemos un internacional de lavado de manos. Hay estudios que se hicieron, van a decir, ¿qué dice la doctora? ¿Qué dice? Pero hay estudios donde se demostró la no inferioridad del lavado, no se recomienda el uso de cepillos, ¿bien? Inclusive no mostró inferioridad al lavado con solo con jabón, porque el tema es el arrastre. El adecuado lavado de manos tiene que ver con sacar las bacterias por arrastre. Con un jabón neutro sería suficiente. No les voy a pedir eso. Se puede utilizar la clorexidina. La clorexidina es sumamente irritativa. No quiere decir que la usen siempre, inclusive cuando en el postquirúrgico, cuando ustedes tienen que limpiar, hacer curaciones, se te pueden lavar con jabón de manos común, no es necesario que utilicen la clorexidina. Si la quieren usar en el acto quirúrgico, ustedes saben que tienen toda una técnica de lavado de manos y el secado, eso lo saben muy bien, pero no sería necesario utilizar clorexidina ni tampoco elementos que lesionen la piel.
Y esto, ¿por qué se los remarco que lesionen la piel? Porque la irritación de la clorexidina, y si yo aparte le pongo algún mecanismo de fricción que la lesione, hace que disminuya mi adherencia al lavado de manos cuando tengo que después revisar o curar a los pacientes, ¿se entiende? Vuelvo a un ejemplo en mí. Cuando yo era el residente de clínica, teníamos que lavarnos sí o sí con clorexidina. Yo tengo una piel muy sensible y vivía con las manos irritadas, me dolían, con lesiones, y por suerte, obviamente mi adherencia al lavado de manos no era el mejor, porque tenía siempre las manos lastimadas, y a mitad, por suerte, de mi residencia, esto se terminó y nos pudimos empezar a lavar con cualquier jabón, con cualquier detergente para manos. Así que no sé si iba por ahí, si respondí tu pregunta. Puede ser que la tricotomía es antiproducente en por las microlesiones. La verdad es que todo lo que provoca microlesiones provoca no sé bien cómo es la técnica, pero todo lo que provoca microlesiones aumenta la prevalencia y la predisposición de los pacientes a tener infecciones. Inclusive esto tiene muchísimo que ver con igual la susceptibilidad del huésped. Bien, si uno tiene que hacer una cirugía que sea más cruenta, el paciente la necesita, se tiene que hacer y se tiene que hacer. Después vemos. Pero el seguimiento del después vemos de este paciente tiene que ser multidisciplinario. Hoy la medicina es multidisciplinaria, no es como en esa época de Holmes que hacían absolutamente todo, como vemos en la tele, que van a la casa, hacen una cosa, otros son clínicos, neurocirujanos. Bueno, no, ahora la medicina es multidisciplinaria, así que úsennos. Estamos nosotros, por lo menos en el ABT, estamos como servicio y siempre con la mejor predisposición para poder explicarles. Sabemos que es un hospital escuela, y si nosotros agotamos todos los por qué, vamos a poder actuar mejor en pos del paciente. No sé si hay alguna otra pregunta o que me haya salteado. Damos por finalizado, doctora. La verdad que profundamente agradecido de usar el tiempo que tengo. Ha cambiado todo lo que es el tema del departamento de tecnología del hospital, el ingreso. Realmente creo que trabajar de forma tribunada entre los servicios, creo que se merece todo de la institución de los pueblos, creo que es importante, y la oportunidad para los pacientes. Esto está completo y puedo asegurar que hay distintas especialidades, mucho de cirugía, realmente hay una examen muy buena, y bueno, profundamente agradecido. Le damos un aplauso para el público. Muchísimas gracias.